Muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a ver en filosofía la quinta unidad, la lógica moderna, el tercer tema que es el teorema y la ciencia. Vamos a empezar. Voy a irles leyendo y voy a irles explicando de igual manera. ¿Listo? Entonces, nos dice que dentro de las maravillas de la naturaleza podemos citar el mundo psicológico de los seres humanos. El estudio del comportamiento humano quiere decir el mundo psicológico de los seres humanos, por su capacidad de pensar estableciendo relaciones de causa-efecto, imaginar, crear, recordar información, asociar ideas, examinar y diferenciar las situaciones de fenómenos como influyen en su realidad. En sí, este aquí es la capacidad de cada uno de nosotros de poder realizar algún tipo de cosa con nuestro uso de la razón y mediante nuestras manos, obviamente, eh, para poder de igual manera asociar esas ideas que tenemos en nuestra mente y de un problema poder originar una solución. Entonces, esa es dentro de la maravilla que nos dice aquí de la naturaleza, es que nosotros podemos pensar y utilizar ese pensamiento para, obviamente, establecer mecanismos y que nos ayuden, sobre todo, a establecer límites y establecer orden en nuestra vida. Entonces también nos dice que de la apreciación del mundo material y de sus análisis surge el conocimiento elaborado por el hombre. Aún el conjunto de ellos se le llama ciencia y en otra teoría. Y precisamente a los conceptos de ciencia y teoría, esta dedica la lección. Entonces, vamos a ver en sí este tipo de análisis, sobre todo que tenemos con la teoría y obviamente que es la ciencia. Nosotros vemos sobre todo que la ciencia abarca muchas cosas, ¿verdad? Es el estudio sobre todo de muchas ciencias, digamos, ciencias experimentales, matemática, física, química, biología, historia, bueno, infinidades de cosas, ¿verdad? Mediante la teoría ha plasmado todo lo que nos dice la ciencia, ¿listo? En escritos. Entonces vamos a ver qué nos dice la ciencia y la teoría. Estas dos comparten, dice que es un conjunto de conocimientos acerca de la naturaleza, eh, la sociedad, el pensamiento humano, conocimientos obtenidos, perdón, mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados de los que deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentales. Ahora, aquí hay bastantes ejemplos que nosotros podemos poner en la ciencia y sobre todo en la teoría, que los dos van de la mano, ¿listo? La ciencia, encargada obviamente de utilizarla y experimentar, y la base de la teoría es obviamente plasmarla mediante la experiencia. Esto también nos dice el filósofo Kant, ¿verdad? Que no es todo base de la experiencia, sino también del razonamiento de nosotros. La gran parte de nuestras vidas que nosotros conocemos como seres humanos es a base de la experiencia. Tal vez los niños, eh, eh, nosotros como niños fuimos obviamente curiosos y todos los seres humanos fuimos curiosos. Es obviamente que si es que ellos quieren experimentar o quieren saber qué es lo que hay, siempre van a preguntar el porqué de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, aquí nos dice que el conjunto es un conjunto de conocimientos acerca de la naturaleza. Quiere decir, nos quiere decir que mediante la observación nosotros podemos experimentar y de ahí dar nuestra idea al momento de crear alguna cosa, ¿verdad? Entonces, tal vez a cualquier persona le pueden dar tres tipos de objetos y con esos tres tipos de objetos pueden ellos inventar algo, ¿verdad? De eso se trata la ciencia. Ahora aquí nos dice que la teoría es una hipótesis, es exacto. Se aplica de toda una ciencia o aparte muy importante de ella. Dicho de otra manera, es un conjunto de ideas que han sido demostradas todavía científicamente, pero que puede ser probable. La teoría puede ser ampliada y también refutada. A continuación, unos ejemplos. Ahora,
Nosotros sabemos que en laboratorios, sobre todo, en laboratorios o en química sobre todo y en física, hay hipótesis, ¿verdad? El producto de la investigación que ustedes abarcan, ¿verdad? Hipótesis 1, hipótesis 2 y a la final la conclusión. Pero a veces hay estas dos hipótesis, tal vez vamos a poner aquí hipótesis 1, hipótesis 2 y la conclusión. Tal vez pueden ser afirmativas, pero tal vez esas pueden ser refutadas, o sea, negadas. Entonces tenemos que otra vez plantear el problema de investigar. Vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, la teoría ampliada. Al plantearse la teoría estructurada del átomo, se pensaba que solo tenía electrones. Al pensar, perdón, al pasar el tiempo, se descubrió que también posee protones en el núcleo. En la actualidad ya se habla de que ellos existen otro tipo de estructuras a las que se le han llamado cuerdas. Entonces, esto de aquí es obviamente hipótesis. La primera hipótesis es obviamente que estuvo acertada, pero mediante el proceso, sobre todo de la investigación y sobre todo de las ciencias, se constató que ya tenía, obviamente, este tipo de átomo tenía electrones y protones, ¿cierto? Y sobre todo que esto iba avanzando con el avance de la ciencia. Listo, aquí nos tenemos otro tipo de ejemplo. En la Edad Media se consideraba que el planeta Tierra era plano, debido a las observaciones de cálculos astrónomos. Antiguos como Ptolomeo 100 y 170. Sin embargo, las observaciones de Nicolás Corpenio en 1477 y 1543 y Galileo Galilei en 1564 y 1642 refutaron la teoría y demostraron que la Tierra tiene forma esferoide y se mueve en torno al Sol. Por otra parte, el pensamiento científico tiene algunas diferencias respecto al pensamiento cotidiano y el pensamiento filosófico. Ahora, nosotros sabemos plenamente que el planeta Tierra es obviamente redondo, pero achatado en sus polos. Está distribuido hace mucho tiempo, estaba distribuido obviamente eh, por serie, está constituido, perdón, por mares, océanos, lagunas y sobre todo espacio territorial, zonas verdes, ¿verdad? Y también consta de satélites. A partir de eso, obviamente, llega en el siglo XVII a las investigaciones más detalladas en universidades, sobre todo de jesuitas y universidades sanfranciscanas, donde establecieron eh, normas para poder sacar hipótesis, el por qué, eh, en cuánto se establece el tiempo o en cuántos días se establece eh, un año, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación y todo eso. En teoría y también, obviamente, en ciencia. Vamos a ver cuáles son las principales características del pensamiento científico. El objetivo metódico y racional. El objetivo, analizar los hechos tal como son en la realidad. No permite la intersección de factores extraños ni subjetividades, ni instintos ni sentimientos de investigador. Todo esto debe pertenecer al margen. Significa que, en conclusión, el objetivo, analizar los hechos tal como son en realidad 100%, no a base de la experiencia o tal vez sea, me imagino que sea así, sino que 100% dar con contundencia, 100% comprobado esa hipótesis, darle a la ciencia y obviamente estar en un escrito. Eso de ahí es el objetivo obviamente del pensamiento filosófico, sacar la verdad. Metódico dice que ordena los conocimientos de forma sistemática, un proceso. Las explicaciones de la ciencia se estructuran sistemáticamente reflejando el orden y armonía que existe en la realidad. Exactamente. Esto es en material de la metodología o que cumple una meta. Racional. Razona a partir de las leyes y principios científicos. La racionalidad, asimismo, entraña la posibilidad de asociar conceptos de acuerdo con leyes lógicas y que generan conceptos nuevos y de descubrimiento. Ahora, hasta ahora nosotros sabemos, tal vez hasta el año 2020, hasta ahora nosotros sabemos que obviamente existe
dentro de nuestro planeta Tierra existen variedad de países, los océanos que conocemos, el Sol, la Luna, las estrellas. Eso es 100% comprobado. Eso nos dice la ciencia o los científicos, ¿verdad? Porque es obviamente verdad. Ahora, metodológicamente y racionalmente significa que esto que es comprobado como verdad, tal vez en algún momento pueden ampliar el conocimiento, pero no quiere decir que esto no sea realidad. Significa que puede aportar más la metodología y la racionalidad al pensamiento pensamiento científico. Eso es lo que nos trata de decir estas características, sobre todo del pensamiento científico. Y por último, nosotros tenemos el pensamiento científico, también se debe ser real, analítico y claro y preciso, como estábamos viendo, verdad sobre todo. Real, dice, parte de los hechos dados en la realidad, tomando el objeto de estudio antes que se hayan generado de alguna u otra forma experiencias sensibles. Que sea verdad sobre todo, ¿no? El estudio de muestras de, obviamente, un laboratorio, que al final, obviamente, saquen una conclusión establecida y que sea 100% veracidad. Analítico nos invita sobre todo a estudiar la realidad, descomponer y luego volver a componer sus objetos de estudio. Lo analítico del conocimiento científico empieza desde la mera clasificación de las ciencias, se especializan, en determinar el ámbito en la realidad. Entonces, todo esto de aquí es en base a lo que es real, lo analítico. Y esto, que ya es verdad 100% comprobado científicamente, obviamente tiene que ser claro y preciso para que las demás personas establezcan, obviamente, su pensamiento y digan, sí es verdad lo que nos están diciendo. Tal vez el problema que tenemos ahora, ¿verdad? Los científicos estaban hallando tal vez el por qué se produjo este tipo de virus o problemática, tal vez la pandemia. Y obviamente que ellos quieren seguir investigando de dónde se propagó, el por qué y sobre todo buscar una cura. ¿Listo? Entonces, claro y preciso, obviamente dejando la fantasía a un lado y obviamente dando veracidad o claridad a este tipo de hechos. ¿Listo? Entonces, es eso, estudiante, sobre